Bienvenido al Festival Real Mix 2023 de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Lidartes. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Buenos días para todos. En nombre de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología, les damos la bienvenida a Real Mix 0.3. Este año el festival lo realizamos en articulación con el Festival Domo Lleno en su séptima edición y el día de hoy estamos muy contentos de tener a un invitado muy especial, Wolfram Parrado, que hace parte del equipo de Neurona, que ha sido nuestro aliado tecnológico desde el inicio del proyecto en el 2020, cuando iniciamos con esta aventura de realizar este festival que permitiera visibilizar y exhibir contenidos de realidad virtual, realidad aumentada y realidades mixtas. El día de hoy, Wolfram nos va a hablar sobre 5 tips para desarrollar proyectos con tecnologías inmersivas. Yo voy a presentar a Wolfram. Wolfram Parrado es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, cofundador y director comercial de la empresa Neurona SAS, docente invitado del CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración, y la Universidad Nacional de Colombia, experto en procesos de transformación digital mediados por tecnologías inmersivas, speaker de temas relacionados con XR y metaversos. Así que bienvenido, Wolfram. Te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos y pues de una vez agradecerle también a Neurona por habernos acompañado en esta aventura desde tanto tiempo, ya desde el 2020. Sí, han sido varios años. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Carol, y siempre dispuestos a co-crear, ¿no? Ha sido una aventura interesante, muchos aprendizajes que incluso en este espacio les compartiré algo de lo que ha sucedido en el camino. Y nada, un placer estar aquí y poder compartir algo, un poco de la experiencia que nos ha dado cada proyecto, de trabajar en equipo y demás. Entonces, bueno. Primero, como contexto y complementando un poco lo que tú decías, Carol, de quién soy, creo que vale la pena eh, comentarles que, digamos que mi rol en la interacción con las tecnologías inmersivas ha ido mutando constantemente. Eh, Hace cerca de una década vengo trabajando con tecnologías inmersivas, en la experimentación, exploración, en entenderlas, en ver cómo aportan, identificar cómo aportan en procesos de innovación y transformación digital, como lo decía Carol, cómo vincular a diferentes actores en este proceso. Y si bien mi rol en un inicio estaba muy ligado a ser el generador de contenidos, el que estaba en contacto directo con las herramientas, como lo digo usualmente, el que estaba cacharreando, investigando y demás, pues poco a poco fue mutando hasta el momento de hoy, que mi rol es un poco más de productor, en la medida en que soy el intercomunicador entre un equipo de trabajo experto en el uso de tecnologías inmersivas y de diseño, diseño experiencial, y digamos que las organizaciones con las que trabajamos, ya sea a manera de alianza, a manera de clientes, un poco para, pues, robustecer estos procesos que ya ahorita vamos a identificar. Entonces, lo que les quiero compartir hoy está muy ligado desde la experiencia, de mi experiencia personal, mi experiencia como líder de un equipo experto en el uso de tecnologías inmersivas y mi experiencia como mediador o productor de estas experiencias, valga la redundancia, junto a otras instituciones. Hoy les quiero compartir 5 tips que para mí son claves, así que indispensables, debería ser como regla. 5 tips a tenerse en cuenta para desarrollar proyectos con tecnologías inmersivas, pero más allá de desarrollarlos es para generar proyectos, digamos que exitosos o proyectos que puedan cumplir los objetivos que cada uno de nosotros nos planteamos cuando
evidentemente estructuramos pues un proyecto, una instalación, en este caso, ya sea presentándonos a una convocatoria, ya sea autofinanciada o bueno, con cualquiera de estas figuras que existen actualmente. Digamos que para entender estos 5 tips igual es importante hablar un poco de qué es lo que nos permiten las tecnologías inmersivas a nosotros como empresas, como instituciones, como organizaciones, colectivos que generamos experiencias enfocadas a las personas. ¿Y cuál es el efecto que genera esto también en el público, ¿no? En los usuarios, en la audiencia, en quien está del otro lado, el que está experimentando, viviendo y demás, o interactuando? Y en esa medida, digamos que estas tecnologías pues nos facilitan muchos procesos, enriquecen otros, ya sea, ¿no? Depende del sector desde el cual lo veamos, el sector educativo, entonces nos ayuda un poco a aumentar la retención de la información, por ejemplo. Sí, entonces les voy a hablar desde la experiencia en los múltiples proyectos que hemos llevado a cabo con los múltiples sectores, pero que es replicable porque hablando con empresas cercanas, siendo parte incluso como mentor de otros procesos, se genera como una constante. Y yo identifico estos 8 elementos de qué impacto generan las tecnologías inmersivas en estos procesos de transformación digital o de apropiación tecnológica. Entonces, como les decía, dependiendo del sector desde el que yo me ubique, pues evidentemente algunos van a subir un poco mayor relevancia, algunos otros no, pero el aumento de la retención de información es algo súper importante, el generar experiencias multisensoriales gracias al efecto inmersivo de por sí que tienen estas tecnologías o multisensorial, evidentemente, el simular o recrear la realidad creo que también es algo muy relevante, el aportar en procesos de transformación digital inevitablemente, aumentar la visibilidad y posicionamiento, enriquecer la experiencia de los usuarios, reducir el analfabetismo digital, que es algo, digamos que es uno de los retos más grandes, por lo menos desde esta parte del planeta Tierra, como hay una brecha tecnológica, una brecha de apropiación tecnológica, y cómo logramos con estas experiencias y ya con el uso poderlos reducir e incluso en otros escenarios, de pronto con un enfoque un poco más de uso de simulaciones y demás, reducir la accidentalidad, que en últimas aborda la vida misma, ¿no? La vida de los seres humanos. Y estos son algunos de los efectos que genera el uso de estas tecnologías, dependiendo, como les decía, del sector desde el cual, desde la perspectiva, la óptica desde la cual yo esté. Y ya entendiendo un poco este impacto que genera, quisiera compartirles pues algunos tips. Uno de ellos es una tendencia que nace hace varios años, que incluso tiene un nombre propio y se llama Phygital. Uno de los tips que yo recomiendo es explorar el mundo Phygital, entendiendo Phygital como esa vinculación de lo físico y lo digital, ¿no? Desde mi perspectiva, el boom o el hype del metaverso, de la inteligencia artificial, de las tecnologías inmersivas, no va a reemplazar lo presencial, va a enriquecerlo. Y incluso lo vemos con diferentes procesos artísticos, con diferentes procesos donde están vinculadas esas tecnologías, cómo llegan las tecnologías a enriquecer, que eso es algo súper importante, ¿no? No a reemplazar, sino a enriquecer. Entonces, lo análogo con lo digital o lo virtual, lo físico con lo virtual, por ejemplo, empiezan a conversar entre ellos. Y para entenderlo desde esta óptica, desde este punto de vista, les quiero mostrar tres proyectos que desarrollamos, muy distintos entre ellos, donde lo digital cobra bastante relevancia. Es un proyecto que desarrollamos ya hace cerca de 9 años en una población acá en Colombia, en un departamento llamado Arauca, por medio de una convocatoria que nos ganamos, que fue en ese momento, digamos que promocionada por Mintic, por la gobernación de Arauca, y lo que buscaba, el objetivo final era apropiar la cultura, pues, de la región, ¿no? ¿Cómo apropiamos la cultura de la región, pero mediada
de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías, de nuevas narrativas. Y esto que ven acá, para algunos de ustedes que de pronto estén escuchando, es importante tomar como base un referente que tomamos de base para esta experiencia y es una consola, bueno, un videojuego y una consola de videojuegos llamada Rock Band, ¿no? Es que incluso el usuario genera una experiencia inmersiva en la medida en que puede tocar una guitarra, una batería y hay una retroalimentación visual del videojuego, ¿no? Que me pone retos y yo tengo que seguir unos patrones y demás, coordinación, pero lo importante es cómo tomamos una dinámica de estas y la replicamos en un proyecto que el objetivo final era apropiar la cultura, dar visibilidad a esas prácticas que de pronto generación tras generación se van debilitando, pero hacerlo de una manera distinta. Así que hicimos nuestro Joropo Band y basados en la misma mecánica, en la misma dinámica del rock band, hicimos una intervención en instrumentos típicos. Acá vemos una arpa, un cuatro, una bandola, unas maracas o unos capachos y gracias a un desarrollo hecho en Unity vinculado con Arduino, pues, con accionadores, con sensores, acelerómetros para las maracas y una retroalimentación en tiempo real nos permitió generar un proceso, acá en este caso, de poder interpretar canciones típicas de la región, pero mediado por la tecnología. Entonces, el poder conectar a las personas en una experiencia inmersiva, interactiva, una inmersión de cierto nivel, una interactividad de cierto nivel, ¿no? Sabemos que hay diferentes grados de inmersión, pero poder lograr el objetivo creo que es importante y mediante una experiencia digital, que es algo que les quiero recalcar en este primer tip. Si vemos otro proyecto, ese proyecto desarrollado de la mano de otra institución, en este caso fue con la Universidad de Rosario, vemos un juego de mesa. En su momento era un juego de mesa que permite entender el sistema electoral de un país democrático. Un ejemplo, Colombia. Entonces, ¿cómo funciona el sistema electoral colombiano? Obviamente es un público distinto, es un público más juvenil, pero ¿cómo hacemos que la interacción, el desarrollo del juego de mesa utilice otras nuevas narrativas? Entonces hicimos una versión del juego de mesa ahora virtual, no se reemplazan, se complementan y esto que estamos viendo acá es cómo la realidad aumentada enriquece la experiencia y la exploración del usuario en el momento en que va desarrollando el juego. Entonces el juego tiene unos retos, tiene unas reglas como todo juego de mesa y para poderlas cumplir en algunas ocasiones pues tengo que interactuar con algunos personajes que hacen parte como tal de la narrativa misma por medio de una interacción con realidad aumentada. Enriquece un poco la experiencia, vincula nuevos medios, otra experiencia digital donde se enriquece lo físico con lo digital. Y una última experiencia que les quiero compartir, esto es uno de los últimos proyectos desarrollados por nosotros para quienes nos escuchen desde Colombia y va a ser muy común una marca y es Paleta Drácula. Paleta Drácula es digamos que más que un producto, más que ser una paleta, un helado, es una marca que está pues en la mente de los colombianos, que generación tras generación hemos sido como parte del crecimiento de esta marca y de la remembranza, ¿no? Porque ya son varias décadas de colombianos que estamos conectados con la marca. Y este año había un reto y era Paleta Drácula debe estar en el metaverso. Es un objetivo estratégico que se plantea la marca. Pero siempre la campaña ha venido siendo un tema de paleta, de coleccionismo, sí, un tema de pronto más análogo que se vincula evidentemente también en cuanto a unas figuras físicas y demás. Y nuestro reto fue cómo enriquecer la experiencia desde una perspectiva más digital para lograr una experiencia digital. Desarrollamos un metaverso que bajo un funcionamiento similar a la plataforma que este año podemos explorar en el Real Mix, nos permite que múltiples usuarios estén interactuando en tiempo real dentro de una plataforma. Dentro de una plataforma donde, bueno, quienes ya pronto han explorado un poco el universo
el metaverso, ¿no? Esta serie de plataformas, de espacios virtuales de interacción, pues nos permiten tener una interacción multiusuario desde múltiples dispositivos, generar algunas dinámicas internas, en este caso en unos retos de coleccionar unos monstruos y cómo poder replicar en cierta medida lo que se hace de manera presencial, replicarlo de manera virtual. Y es otro ejemplo que les quiero mostrar. En últimas, la idea principal es, eh, pensemos que lo físico se equilibra con lo digital, lo virtual con lo real, ¿no? Entonces hay una serie, una analogía allí, un equilibrio, más que una analogía, un equilibrio que desde mi perspectiva ha hecho que en nuestra experiencia los proyectos sean más poderosos, más contundentes. Y también evita que de pronto en ocasiones aquellos actores que están un poco reacios por el momento con la virtualidad, pues empiecen a explorarla y entenderla de una manera un poco más orgánica. El segundo tip que yo comparto es ser o sé usuario centrista. ¿Y a qué me refiero con ser usuario centrista? Cuando digo ser usuario centrista, evidentemente, quiero dar a entender que las experiencias tienen que estar pensadas desde quién va a interactuar con ellas, ya sea el público, ya sea el usuario, más que quién la compre, qué museo me compro para exponer, qué cliente me compra para implementar, es quién es el usuario final, ¿no? Desde incluso el conocimiento hacia la tecnología. Por ejemplo, el joropo Band tendría que ser algo sencillo, pero muy atractivo. No puede ser algo complejo porque se dieron cuenta que el usuario era muy amplio, a diferencia de pronto del Metaverso Paleta Drácula, que es un segmento ya muy específico de nuevas generaciones que están muy vinculadas con la onda gaming, y por lo tanto va a ser más sencillo. Pero ser usuario centrista tiene un principio que para mí es fundamental, y es que la tecnología no es el medio, la tecnología es el fin, ¿no? La tecnología es el medio, la tecnología no es el fin. ¿En qué medida? En que tú quieres generar una experiencia y puedes utilizar diferentes tecnologías, diferentes elementos análogos, digitales. La narrativa se puede enriquecer utilizando diferentes herramientas, pero no dejan de ser herramientas, ¿cierto? Realmente el fin es, pues, qué quiero lograr, qué quiero contar, qué quiero que el usuario viva, cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, y allí es donde es muy importante entender que el fin va más ligado al usuario y la tecnología va más ligada al medio. Voy a poner un ejemplo o un par de ejemplos para de pronto darme a entender. Esto que ustedes están viendo acá, que es un levantamiento una información, de información generada a partir de pues investigaciones de qué metaversos existen actualmente. Esto ya estamos viendo que tiene algunos meses de vigencia, desarrollada por una consultora, pues nos muestra en una infografía qué metaversos existen. Entonces, con Real Mix, como lo decía Carol al inicio, en el año 2020 empezamos a trabajar temas de metaverso y en su momento apropiamos una plataforma llamada Mozilla Hubs, que en su momento nos permitía lograr lo que queríamos lograr de una manera muy accesible, de fácil carga, así como unos principios que cumplían el objetivo. Este año migramos a otra plataforma llamada Spatial, donde incluso estamos viendo varias obras de varios artistas, cómo sus obras pueden ser incluso implementadas en el metaverso de Spatial. Pero también vemos que en el marco de Real Mix se están generando algunos laboratorios que utilizan otra plataforma llamada Frame VR. Hay el ejemplo donde tres tipos de metaverso vinculados en el mismo proyecto llamado Real Mix, el mismo festival, nos permite lograr objetivos. Pero no nos estamos limitando por la plataforma, sino estamos pensando es en el usuario. Este año el reto fue, queremos enriquecer un poco en términos de interactividad, en términos estéticos, y pues Spatial veíamos que era la plataforma indicada. Eh, pero bueno, esta infografía nos muestra muchos otros.
Entonces vemos Fortnite como ejemplo de una plataforma tipo metaverso, Space VR, Minecraft, Roblox, Sandbox, Decentraland, todas estas que están existiendo hace varios años, que pronto ya están más posicionadas. Cualquiera de ellas, como una plataforma tipo metaverso, nos podría funcionar para un algo. Cada una tiene sus particularidades. Algunas pues te piden a ti descargar aplicación o se ejecutan en web o tienes que utilizar visores de realidad virtual o no son compatibles con realidad virtual. Algunas son de ingreso gratuito o tienes que vincular una wallet con criptos. Bueno, digamos que hay diferentes plataformas, cada una se comporta de manera distinta, pero lo importante es entender que la tecnología es el medio, como el ejemplo claro, Realmix, que a lo largo de estos 4 años ha utilizado 3 tipos de metaversos distintos, en últimas, para poder generar esa discusión entre la exploración de la tecnología en la creación de obras artísticas o incluso en la apropiación misma de la tecnología, como en los laboratorios que se están haciendo este año. Algo también importante es que si estamos pensando en el usuario, es cómo lo vinculamos, porque dentro de mi experiencia, más que pensar en el usuario y co-crear para él pensando en él, es hacerlo partícipe del proceso. Entonces, personalmente he evidenciado cómo hay procesos en los que uno vincula al usuario desde el momento de la ideación y esto permite que cuando ya tengamos una experiencia, un servicio, un producto, un MVP, tenga mayor potencia, tenga mayor cabida en la medida en que el usuario es el que me ha ayudado a darle forma a este productito, a esto que estamos viendo acá. Y en este caso, pues nosotros utilizamos una metodología que es muy de co-creación. Varios de los artistas que han pasado a lo largo de estos 4 años han hecho parte del desarrollo de sus espacios. Evidentemente hay ciertas limitaciones del lenguaje, ¿no? Entonces, el metalenguaje, yo como me voy a entender desde el conocedor más de la plataforma, pero yo como artista, pero entonces está el productor. Entonces, ¿cómo logramos hacer un trabajo en equipo para que los objetivos se logren? Nosotros utilizamos metodologías muy ligadas al design thinking que nos permiten iterar rápidamente, pivotar, probar, trabajar de la mano del usuario, implementando diferentes herramientas de co-creación, diseño centrado en el usuario y demás, diferentes metodologías. Pero lo importante es, si queremos vincular al usuario, hagámoslo partícipe del proceso y no solamente pensemos en él. Entonces sería como el segundo tip. Que en este caso, acá vemos 4 imágenes animadas, 4 GIF, de resultados distintos, utilizando tecnologías distintas en ocasiones similares, para públicos distintos, pero que se han desarrollado bajo la misma metodología. Y es justamente la que les acabo de hablar. En la imagen inferior izquierda podemos ver justamente Realmix en la plataforma que utilizamos en los años anteriores. Ya quienes ingresen este año a la plataforma, al metaverso, pues van a ver una configuración distinta, pero este es un claro ejemplo de co-creación, de trabajo en equipo, de pensar en el usuario, de que la tecnología es el medio, no es el fin y demás. Y acá vemos otros ejemplos, algunos para un uso un poco más infantil, apropiación de la cultura, temas ya más de identificación de riesgos, manejos de riesgos, de seguridad y salud en el trabajo y todo esto. Pero importante, siempre ser usuarios centristas. El tercer tip, en la medida en que queremos que una experiencia sea sostenible, sea replicable, siga andando y de pronto no muera en el intento, es escuchar al mercado. ¿En qué medida? Entonces voy a hablarlo desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la curva de apropiación de la innovación. Entonces, ya varios académicos nos dicen cómo se comporta cómo se adapta la innovación o cómo el mercado adopta la innovación, si es un nuevo servicio, si es un nuevo producto, si es un cambio de paradigma. Entonces vemos innovaciones importantes como las que, un ejemplo, la llegada del iPhone, que marca un hito, lo que ahorita se está promulgando con toda la vinculación de la inteligencia artificial y el cambio de la manera de cómo pensamos el mundo, cómo interactuamos con él.
ya sea materializado en una plataforma, en ChatGPT, ya sea materializado de otra forma. Pero acá importante es cómo se comporta el mercado. Entonces, eh, esta curva nos dice que hay un porcentaje muy pequeño, que son aquellos innovadores, aquellos arriesgados que sin conocer muy bien la innovación que se está presentando, son aquellos que le creen, que incluso están dispuestos a invertir un montón, aquellos primeros que viajaron, hicieron un viaje turístico por el espacio, que pagaban millones de dólares, son aquellos que están allí en la primer fase de esa curva. Están los early adopters, ¿no? Los primeros adoptantes, los adoptantes tempranos, que son aquellos que son los primeros que quieren tenerlo, evidentemente, ya cuando hay un lanzamiento oficial al mercado. Luego viene una mayoría temprana, después de haberse lanzado y que se empieza a generar una implementación, ya hay un impacto, ya hay un resultado, ya hay unos testimoniales, ya hay algo, una atracción, ya empieza la mayoría temprana y después viene una mayoría tardía y no rezagados. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de lo que yo quiera implementar, evidentemente, y al público, al usuario que yo quiera acercarme, cada uno se comporta de manera distinta. Entonces, si queremos trabajar con una institución cuyo proceso de implementación de la innovación es muy rezagado, no esperemos que cuando lancemos nuestra experiencia sean los primeros que vayan a creer en nosotros. Entonces, tenemos que entender y escuchar al mercado. En este caso, quiénes son estos aliados que nos permiten o quiénes son estos usuarios o compradores o el público que quiere ir a interactuar con algo que desarrollemos nosotros. Entonces, esta es una perspectiva desde la cual lo quiero tocar. Y hay otra perspectiva y la quiero dar con un ejemplo concreto. Entonces, vamos a hablar un poco de Nintendo. Pues en la década de los 80 era muy común las salas con los arcade, ¿no? Como estas cajas con videojuegos y que vinculaban a muchos jóvenes que iban a jugar a espacios físicos. En la década de los 90 ya hay una tendencia y es que las consolas vayan a los hogares, ¿no? La personalización. Entonces no es una caja, sino ya empiezan a ser elementos más minimalistas en su tamaño, donde yo puedo interactuar desde cualquier parte, en cualquier lugar que me encuentre. Nintendo lanza el Game Boy a inicios de los 90 y es un éxito rotundo. O sea, la rompe, los usuarios escuchando un poco y entendiendo esto y pensando en el usuario también, y una experiencia digital, ¿no? Como que el discurso se va encadenando, lanzan el Game Boy. El Game Boy la rompe en todo lado, muchas personas quieren interactuar con el Game Boy y demás. Y bajo esta tendencia, ellos en el año 1995 deciden lanzar el Virtual Boy, que se podría decir que es la primer consola comercializable doméstica que utiliza realidad virtual. Obviamente, pues en su momento, el desarrollo técnico, estas imágenes que vemos acá es cómo el usuario veía cuál era su interacción con el videojuego. Entonces, si ven, hay un joystick, hay una especie de visores y un soporte para la mesa. Entonces, yo me acercaba a una mesa, colocaba mi rostro, mis ojos en ese visor e interactuaba con los controles. Claro, la apuesta fue, vamos a llevar la realidad virtual a los hogares bajo una consola doméstica. Pues resulta que contrario a lo que pasó con el Game Boy, el Virtual Boy fue un fracaso. No duró ni un año en el mercado, tuvieron que retornar muchas unidades. El mercado no estaba preparado, ¿no? El desarrollo, o sea, el hardware, el software, digamos que estas imágenes tenían mucha latencia, el alto contraste de los colores, quizás lo incómodo incluso de yo estar en una misma posición, la ergonomía, todo esto hizo que la consola realmente no funcionara, era costosa, evidentemente, estamos hablando del año 1995, del 95, y, y llevar la realidad virtual a los hogares, pues no iba a ser algo, digamos que fácil de democratizar, y pues nada, fue un fracaso. Sin embargo, pues Nintendo, si lo hablamos un poco desde el área de los videojuegos, pues ha tenido sus aciertos, sus desaciertos, y contrario a lo que pasó con Virtual Boy, y hablando de tecnologías inmersivas, que es un poco lo que nos vincula en este espacio, pues está el lanzamiento junto a Niantic de pues, Pokémon Go.
¿no? Entonces, como evidentemente esto ya fue en los 2000, ya el GPS, la tecnología de conectarme en tiempo real a satélites y triangular una señal para poder identificar objetos en los espacios con una exactitud, no del 100%, pero sí una exactitud alta, pues hubo una evolución tremenda en estas décadas. También la personalización del objeto, ¿no? O sea, tener un celular con un procesamiento gráfico, una cámara, un display, que son como los tres elementos básicos para interactuar con la realidad aumentada, pues ya hizo que la experiencia fuera mucho más sencilla. Evidentemente, también habían cautivado a un público con temas de Pokémon, ¿no? O sea, había ya una base tremenda en cuanto a los usuarios. Entonces también basarse en la remembranza. Entonces vuelvo un poco al ejemplo de Paleta Drácula, que ya tiene un público, unos seguidores, eh, y se lanza una innovación, un nuevo elemento, en este caso un videojuego mediado por realidad aumentada que funciona no como el traqueo de una imagen o un rostro, como un filtro de TikTok o de Instagram, sino por georreferenciación. Y ver cómo este videojuego, si bien obviamente tuvo un hype por allá en el 2006, 2007, pues ha ido disminuyendo, es un videojuego que se mantiene vigente y que vinculado con otras estrategias ha hecho que se mantenga. Entonces es un poco de escuchar al mercado, ¿no? De, bueno, ahora queremos que sea multiplayer, pero ahora queremos que hayan retos, ahora queremos hacer recorridos. ¿Cómo vinculamos a los usuarios a que incluso, y eso fue una tendencia fuertísima, de cómo el número de pasos de los usuarios aumentaron significativamente porque yo quería ir a buscar un Pokémon? Entonces se pueden vincular con otras marcas, otras colaboraciones, otras compañías. Si yo quiero tener una Poképarada, que creo que se llaman, y porque, no sé, quiero que todos pasen por este punto porque es estratégico para la activación de un marca, el lanzamiento, para el Real Mix, podríamos tener una Poképarada allí. Y esto también va a hacer que esta experiencia digital, donde el usuario vinculado a, pues, obviamente a una dinámica de gamificación mediada por realidad aumentada, pues vamos a cumplir un objetivo pensando en el usuario, una experiencia digital, siendo usuarios centristas, ¿no? Entonces, ver esos contrastes grandes, obviamente también es cuestión de entender esa curva, de entender que el mercado no está preparado en este momento. Ya es mucho más sencillo que cualquier persona tenga un celular gama media, con conexión a datos, con un Wi-Fi que haya en alguna zona, qué sé yo. Pero evidentemente, la brecha existe, y cuando hablamos de la brecha digital al inicio existe, seguramente en ciertas regiones se reduce. Yo suelo tener una mirada muy positiva, ¿no? Muy del vaso medio lleno. Entonces se van a dar cuenta que a lo largo de esta discusión, si bien hay dolores, hay riesgos, hay retos, porque lo son, es cómo los podemos solventar o cómo incluso también hay que entender que el mercado no está preparado, que la conectividad no tenemos un 5G por lo menos en Colombia, como pasa en otros países, y cómo pensamos desde allí para poderlo solucionar, ¿vale? El siguiente tip, eh, ya para ir avanzando, esto tiene un tinte muy comercial, pero que hablándolo con diferentes aliados, con diferentes cercanos, es fundamental. En este caso, la semana pasada pude estar en un evento llamado XR Academia, que, bueno, del cual también Irona fue aliado estratégico, el comité organizador. Y fue muy importante este evento en la medida en que el público era un público académico, un público artístico, un público empresarial. Y cómo esa triada empieza a charlar entre ellos para hacer experiencias que sean sostenibles. Poco pensando en el mercado, está bien, pero tenemos que equilibrar el costo-beneficio. ¿En qué medida? Eh, Recuerdo escuchar a algunos de los participantes que utilizan las tecnologías inmersivas para su exploración narrativa, eh, basada en experiencias o materializada en experiencias multisensoriales, que si no logran tener unos recursos para poder replicar esta experiencia, son usualmente proyectos que mueren.
ya sea en etapa temprana, en etapa media, pero si no se logra este equilibrio, es normal que una experiencia no pueda seguirse replicando. Y ahí vienen cuatro puntos que para mí son fundamentales y que las tecnologías inmersivas de por sí lo tienen por default. O sea, son parte fundamental de su naturaleza. ¿Y cuáles son? Primero es que son replicables. ¿En qué medida? Claro, puedo ver el vaso medio vacío, mi perspectiva del vaso medio lleno. Tenemos una experiencia que queremos instalar en unos visores de realidad virtual. De entrada yo puedo decir, no, pero es que el hardware es costoso. Evidentemente hay una inversión inicial. Puedo utilizar unos Google Cardboard, esas cajitas de cartón con los celulares de los usuarios. Digamos que técnicamente, volvemos al punto, la tecnología es el medio, no es el fin. Si yo quiero tener esto acá en Bogotá y lo quiero replicar, ya sea al mismo tiempo en Ecuador, en Holanda, en cualquier otra parte del planeta, lo puedo hacer de manera, vamos a decir que de manera sencilla. En la medida en que este aplicativo, este APK, este software que yo instalo en este hardware, en este caso en los visores de realidad virtual, es el mismo que voy a instalar en los visores que estén en otro país, en otra ciudad. Entonces es fácilmente replicable. Si hablamos de otra tecnología como la realidad aumentada, si es un aplicativo, si es web, si yo lo estoy viendo acá, al mismo tiempo otra persona lo está viendo en otra parte del mundo, sin necesidad de que yo me desplace o que desplace físicamente algo, porque está en la virtualidad. En este caso, si la experiencia tiene algún componente material, ¿no? Un componente físico, pues ahí empieza a haber un tema de tocar con pinzas el tema. Pero las tecnologías inmersivas tienen algo fundamental que para mí es ser replicables. Si son medidas por un hardware, necesito un hardware y replicarlo. Si son medidas por un software, necesito un software y replicarlo. Pensemos en la posibilidad de descargar una aplicación desde Play Store o App Store, que cualquier persona lo haga. Esto es fácil, ¿no? Es fácil de replicar. Vayamos ahora a la siguiente característica y es medible. ¿En qué perspectiva medible? Ya sea que yo quiera dar a entender, digamos, nosotros hemos sido ganadoras de una convocatoria llamada Crea Digital, que se desarrolla acá en Colombia, y es fundamental para nosotros, incluso ya por petición, en este caso de Mincultura y de Mintic, poder testear y medir el prototipo o el producto resultante de esta convocatoria. En esta medida, si yo no puedo medir algo, pero tengo que medirlo para saber si, pues, este dinero del cual fui merecedor, eh, puedo dar una data, ¿no? En este caso es medir la interacción del usuario para poder saber incluso, ya sea a manera de entregar un informe, desde mi perspectiva es más para entender la interacción del usuario. Y en este caso, este es un pantallazo de un proyecto que hicimos con realidad aumentada web, entender quizás. Acá podemos incluso delimitar por zona geográfica, en qué parte del mundo alguien interactuó con esta herramienta, qué tipo de dispositivo, si era Android, si era iOS, el tiempo de interacción, cuántas veces, cuántos usuarios. Y esto nos genera una data tremenda, no solamente con tintes comerciales, sino también de tracción, o sea, de entender qué es lo que está pasando con nuestra experiencia, saber de pronto en qué lugar funcionó mejor o cuál no, e incluso como parte de la exploración misma, como resultado de esa exploración, darnos unos insights poderosos que después podemos nosotros tomarlos como conclusiones o como base para replicarlo después y demás. Entonces, el medible es fundamental. Veamos ahora si es una experiencia web. Lo puedo vincular con Google Analytics. Veamos ahora si es una experiencia desarrollada en Unity. Si es un WebGL, también puedo vincularme con Analytics. Si es una aplicación, las mismas plataformas nos generan data. Y si podemos generar un módulo de registro en las herramientas, pues vamos a generar bases de datos que van a estar publicadas en un servidor y que nos van a decir también temas de esta atracción, qué está pasando con esta atracción. Entonces, las herramientas de las tecnologías inmersivas son fáciles en este caso, un poco más fáciles o mucho más fáciles de las experiencias análogas de medir, ¿no? Porque hacen parte fundamental de su naturaleza. Otro tema es que son actualizables. Claro, qué tan sencillo o qué tan complejo, ya dependiendo de lo que yo esté haciendo.
Acá un ejemplo, ¿cuántos visores de realidad virtual existen actualmente o de realidad mixta, que es la tendencia que va a empezar a marcar la parada a nivel global? Un sinnúmero. ¿Cuántos? A ciencia cierta no lo sé. Van saliendo más y las versiones anteriores se van actualizando. Pero lo que vamos a mostrar, lo que estamos mostrando, esa experiencia, lo interesante es que es actualizable, no se queda en el tiempo. Así como tenemos una aplicación instalada en nuestro celular y hay una actualización y yo doy un clic, dos clics y voilà, tiene nuevas funciones, lo mismo pasa si es algo que yo instalo en un visor de realidad virtual, donde yo puedo volver a actualizar algo. Si es un video de YouTube que hace parte de mi experiencia transmedial, puedo actualizar el video. Pero si de pronto es un videojuego y ya es el nivel uno y quiero generar un nivel 2, no voy a rehacer todo el videojuego, sino que lo actualizo y aumento un nivel 2. Entonces veamos desde esa perspectiva que son experiencias que son actualizables. Y también, muy interesante, que son multiplataforma. No todas, ¿sí? Es como, si le queremos sacar el jugo, ¿no? A las tecnologías inmersivas, el tema de la multiplataforma es importante en la medida en que en proyectos que hemos desarrollado, digamos, este que les comentaba que ganamos con Crea Digital, era una experiencia justamente transmedial multiplataforma. En la medida en que el usuario ve, su primera experiencia era con un sitio web, pero se complementaba con un canal de YouTube. Pero al mismo tiempo se descargaba una aplicación en dispositivos móviles. Y al mismo tiempo había un elemento físico que eran las cartas coleccionables. ¿Cuántos proyectos no existen actualmente donde yo puedo explorarlos de mi celular, pero lo puedo explorar desde un visor de realidad virtual, pero lo puedo explorar desde mi computador? El claro ejemplo, Realmix, ¿no? Entonces yo estoy desde mi celular, descargo la aplicación de Spatial e ingreso. A partir del sitio web doy clic e ingreso. Si yo estoy en mi computador dando clic desde el sitio web o desde alguna publicación en redes sociales o si tengo el link directo, doy clic y me descarga en web. Pero si quiero explorarlo desde visores de realidad virtual, simplemente lo abro directamente en el visor y puedo explorarlos de visor de realidad virtual, desde mis MetaQuest 2, desde mis Picos 4, desde cualquier visor de realidad virtual. Claro, hay limitaciones, ¿no? Hay plataformas, como les decía hace rato, plataformas de metaverso que algunas son compatibles con ciertos visores, con otros no. Ahí ya es donde toca entrar a ver esos asteriscos, pero la idea fuerte que quiero que nos llevemos es que es multiplataforma. Entonces, al ser replicable, medible, actualizable y al ser multiplataforma, pues esto nos permite encontrar o disminuir la brecha entre el costo y el beneficio y lograr que lo que estamos haciendo sea replicable, sea medible, actualizable en multiplataforma y que sea sostenible, ¿no? Que pueda seguir creciendo, que Real Mix se esté generando 4 años seguidos y seguramente va a seguirse generando gracias también a este tipo de elementos, porque Real Mix es el ejemplo perfecto para entender estos 4 principios. Y algo relevante, importante, fundamental, que lo hemos vivido incluso en el desarrollo Real Mix, y no solamente en Real Mix, sino en cualquier otro tipo de proceso creativo mediado por tecnologías inmersivas, es generar alianzas estratégicas. Por alguna razón, o sea, no es fortuito, nosotros desde Neurona somos aliados tecnológicos de IDARTES, de la línea de arte, ciencia y tecnología, en la medida en que instituciones como IDARTES y muchas otras, ya les voy a mostrar con algunas que de pronto hemos tenido el placer de trabajar y de co-crear, buscan estos procesos de innovación, pero no siempre tienen que nacer desde adentro de la institución. Para eso están las alianzas estratégicas. Para eso hay un término que a mí me vuela la cabeza y es la innovación abierta. Claro, la innovación abierta es muy visto desde lo corporativo, pero es que la innovación abierta, para quienes la conocen, eh, nos permite vincular estas organizaciones robustas de un entorno corporativo con instituciones o movimientos que son más pequeños, más ágiles, que pueden implementar procesos de innovación más rápida, como las startups, como las pequeñas empresas, los colectivos y demás. Para quienes no conocen qué es innovación abierta, pues creo que lo acabo de resumir un poco y es esos procesos en los cuales las empresas generan procesos de innovación, no mediados solamente por trabajo interno. Entonces, no es que mi área de I más D más I desarrolló este nuevo, porque eso es demorado, es costoso para una empresa. Si lo abrimos
y permitimos que las instituciones trabajen entre sí, un fiel ejemplo es RealMix. Si permitimos que el IDARTES abra sus puertas y vincule aliados tecnológicos, aliados estratégicos como Neurona, incluso acá decimos son seis impactos, bueno, estos visto desde un artículo que me encontré en LinkedIn, igual las citas están al final, reduce los costos, ¿cierto? Entonces, si lo hablamos, ¿qué tan fácil es tener todo un equipo que me desarrolle esto versus vincularme con otra organización que ya conoce y que es experta? Podemos reducir los costos, podemos encontrar nuevos mercados, hay una definición clara de los roles, hay un aumento de las redes de co-creación, de las fuentes de información en la medida en que son varias organizaciones vinculándose desde diferentes puntos y teniendo diferentes fuentes y pues evidentemente una apertura de innovación. Entonces, bajo este modelo de innovación abierta, que no es el único que existe, alianzas estratégicas, eh, convocatorias, incluso dentro de la misma innovación abierta hay unas figuras como las hackatones, las ideatones, los challenge, el encontrar que una empresa X que es del sector de la energía busca innovaciones que les permitan robustecer, transformar, innovar en el proceso de interacción con usuarios y demás, es otra manera en la cual se logra esto que estoy diciendo, es generar alianzas estratégicas. Incluso en los procesos que he podido también, como les digo, mentorear, que he podido charlar de diferentes artistas, es importante ver cómo un proceso de creación artística está mediado o conformado por un equipo. No lo veamos solo como desde la perspectiva corporativa gigante, compleja, sino como un equipo, un colectivo está conformado por un artista, un economista, un cacharreador de tecnologías y un antropólogo. Y como estas cuatro personas, mediante alianzas estratégicas, enriquecen, ¿no? Hay diferentes redes, hay diferentes fuentes de información, hay una apertura de innovación, hay reducción de costos. Cada uno está colocando un know-how, un goodwill y permite generar ese tipo de experiencias innovadoras, transformadoras, en este caso mediadas o no, porque no es la única forma de tecnologías inmersivas. Sin embargo, Neurona, a partir de estas diferentes figuras de alianza, de challenge, de hackatones, de innovación abierta, de todo esto nos ha permitido trabajar con diferentes instituciones, entre las cuales se encuentran evidentemente IDARTES, organizador del Real Mix, y otras, ¿no? Donde gracias a la apertura de co-crear, bajo la figura que sea, de todas estas que acabamos de nombrar y que deben haber muchas otras, nos permiten co-crear y llevar nuestra experticia en entender a los usuarios, de conocer metodologías que nos permitan diseñar y co-crear con ellos, y nuestra experticia en el uso de las nuevas tecnologías, generar procesos de transformación, de innovación que cumplan los objetivos, que sean replicables, sostenibles, que piensen en el usuario, que la tecnología sea el medio. Y acá es donde un poco voy cerrando esta charla en la medida en, así como estas instituciones, hay otras, cada una con sus roles, con su core de negocio, con sus modelos, pero en últimas, y es algo que desde Neurona es como uno de nuestros mantras, y no en términos como un eslogan comercial, sino es una filosofía que también la promulgamos porque es lo que queremos vincular con todas esas instituciones con las que trabajamos y es co-crear, ¿sí? La palabra co-creación. En este caso, co-creemos juntos en una sola neurona. Y nada, acá voy cerrando. La medida en que estos son los 5 tips que les quería compartir, que son fundamentales para el desarrollo de un proyecto, de un proceso de innovación o transformación mediado por tecnologías inmersivas. Entonces, espero que estos 5 tips, primero, sean claros, aporten en sus ejercicios de co-creación de transformación y que también entiendan, así como lo hemos trabajado ya varios años con Carol, con IDARTES, con la línea de ciencia, arte, tecnología, arte, ciencia y tecnología, pues que el poder co-crear lo que hace es enriquecer las experiencias y llevarlas más allá.